Buenas noches, nos encontramos con Gladys, ¿no? A quien le agradecemos anticipadamente por habernos brindado este espacio para poder realizar una entrevista que aportará mucho al desarrollo de nuestra tesis titulada Análisis de la relación entre almacenaje, proveedores de equipos contenedorizados y los dispositivos de control de temperatura que intervienen en la gestión logística de la cadena de frío de las importaciones peruanas de vacunas pertenecientes a la Subpartida Nacional 3002-29000 en el periodo 2016-2020. Estimada Gladys, ¿podría iniciar dándonos una breve introducción sobre el cargo que usted desempeña, la entidad en la que labora, los años de experiencia con los que usted cuenta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gladys Rocío Salazar Castro. Yo soy bachiller en Derecho, especialidad de Derecho Corporativo por la Universidad de San Martín de Porres. Cuento con más de 6, 7 años de experiencia y especialidad en Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Me desempeño, bueno, primero coordinadora general del Grupo de Estudios de Derecho Aduanero y Comercio Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy analista legal de aduanas en la empresa Terminales Portuarios Peruanos SAC, operador logístico del grupo Volcro. Bueno, primero muy agradecida por esta invitación y después a poder solventar todas las dudas que tuvieran en el ámbito logístico de su tema de materia de tesis. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como te comento, nosotros hemos estructurado esta entrevista en distintos bloques. Vamos a dar inicio con el bloque de almacenaje. Como primera pregunta tenemos, ¿qué cuidado o importancia tiene el seguimiento y control de temperatura en mercadería termosensible durante el proceso de almacenaje? Bueno, las mercancías que van a ser transportadas a través de contenedores reefers, que le conozco la operatividad más conocidos como esos contenedores reefer, necesitan de un tratamiento muy especial, un tratamiento y un seguimiento especial también. El nivel del riesgo, la exposición de evitar o no llevar a cabo estos cuidados o no hacerle un correcto seguimiento de las mercancías implica no solo gastos logísticos, ¿no? Gastos logísticos, sino la pérdida de toda la mercancía. Todo lo producido, todo lo que puede significar este producto exportar, estarían perdiendo en su totalidad, ¿no? De por sí, si puede recuperar ellos algún seguro que pudiese aplicarse. Entonces, es muy importante el control, el seguimiento, el hecho del control del panel de temperatura, el hecho de hacerle un seguimiento correcto, diferentes tipos, ¿no? Siempre estar haciendo el seguimiento o hacer el control de todos los equipos del reefer. Por ejemplo, ¿no? Y es un tema que voy a tocar adelante, Ujú. está el generador. El generador de reefer es, creo yo, uno de los elementos más importantes de este equipo. Su Ujú. falla quiebra todo, rompe toda la cadena de frío que pueda significar y expone la carga. Entonces, debe de haber un antes y un después. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que tú le puedas, o que tu operador logístico, que tu almacén, le puedas entregar un contenedor al exportador para su posterior llenado, tú tienes que verificar que todo esté en orden, que tu generador funcione, que todo el equipo no tenga ningún daño, ninguna abertura, nada que lo pueda exponer. Y después, durante, me refiero también, que el momento del llenado de ese contenedor, tú puedas verificar que esté bien, que no obstruyas el límite del contenedor. Para tú llenar un contenedor reefer, tienes un límite, tienes una etiqueta roja que te marca hasta dónde puedes cerrarlo. Entonces, Ujú. eso también tiene que respetar porque hay unas entradas de aire justamente y por donde se genera toda la electricidad, donde entra el frío y todo esto, y tiene que estar en ópticas condiciones para que no obstruya más adelante. Recordemos que una exportación de una mercancías perecibles puede durar, depende de tu destino, hasta 45 días. Y todo ese tiempo es el que la mercancía tiene que estar en correcto estado para que no pueda ser perjudicada en el trayecto, ¿no? Y Ujú. posterior, me refiero a que una vez cerrado el contenedor, tienes una responsabilidad de seguimiento de la temperatura. La temperatura puede variar, puede subir, puede bajar, y tú Ujú. o el empleado logístico sea responsable de que se mantenga, de que no se altere, el rango puede variar de más medio promedio, pero no puede haber una gran diferencia porque estás corriendo el riesgo de que la mercancía se te dañe. Ok, ok, de acuerdo. ¿Y los operadores logísticos cuentan con personal capacitado exclusivo para el manejo y manipulación de los productos termosensibles? Tienen que contar con un especializado. Se les conoce como técnicos reefers.
son personas muy especializadas con conocimiento de la materia. Ellos tienen una responsabilidad y es de inicio a fin. Por ejemplo, ellos luego de llenar, primero revisan el contenedor, son los encargados de colocar los cables, medir la temperatura de cuánto está yendo, anotar la temperatura, calibrar la temperatura de este contenedor. Si el cliente me está diciendo que una exportación de paltas tiene un 6 grados centígrados de temperatura, es el técnico rifle el que debe calibrar ese contenedor para que vaya esa temperatura. Imagínate que el rango sea 6 y le coloque -6. O sea, la diferencia es abismal, de tal manera que va a influir en que la mercancía no vaya a tal temperatura. Entonces, no va a mantener sus condiciones para que pueda llegar a destino a los 45 días. Detrás de eso hay todo un estudio que los exportadores hacen para saber cuál es la temperatura ideal para que a quien me esté comprando los productos pueda llegar en óptimas condiciones. Si no me llega mal, me chancada, se rompe la cadena de frío y todo ello, ¿no? Claro. ¿Y con qué frecuencia se llevan a cabo las capacitaciones y cómo se lleva a cabo la retroalimentación del personal? ¿Llevan un control en el proceso logístico de ellos? Entiendo que los operadores logísticos, los almacenes, deberían de capacitar, sí, a su personal. O sea, a los técnicos Reaper, ellos tienen que estar en constante capacitación. Siempre surge nueva casuística en el ámbito, en este ámbito de operatividad, de cadena logística, que deben de estar siempre tomando en consideración, capacitándose, guiándoles, que todos los errores que puedan generarse les sirva a ellos de retroalimentación para saber qué hacer y qué no hacer. Y siempre cada caso es nuevo, ¿no? Para ellos, ¿no? Siempre pueden estar especializados en exportación de perecibles, de frutas, pero en algún momento te van a llegar insumos como las vacunas, que te cambia todo el rol. Y eso necesita una capacitación previa, una actualización de información también. Y una pregunta aparte. ¿Cuentan con KPIs? ¿Cuentan, o sea, para medir la capacitación del personal? ¿Se cuentan con KPIs también? O sea, para evaluar. Deberían. Deberían. Exacto. Deberían contar los almacenes especializados en ese tipo de contenedores. Te hablo de un TPP, te hablo de un RANSA, te hablo de los mismos puertos. Recuerda que el seguimiento y el control no termina con el almacén, ni con el puerto, termina con la nave. Y la nave, por ejemplo, este medio de transporte que te traslada hacia el punto de destino, también debe tener personal capacitado que esté vigilando que el correcto funcionamiento, la hoja de temperatura, justamente para eso se le da una hoja de temperatura para que le hagan el seguimiento y que esté ahí. Si en el momento puede generar una alerta, salta una alerta, sea el técnico refiere que vaya, ¿no? Y para eso debe haber una capacitación detrás de él. Ok. Durante el periodo 2016-2020, ¿las empresas contaron con un centro de almacenaje propio o tercerizado? Creo que a medida que ha ido avanzando el periodo, ya los operadores logísticos han ido adquiriendo sus propios almacenes. Creo que es muy importante ello porque genera, o sea, es patrimonio para ellos, uno. Dos, es, creo yo, más rentable poder tener tu propia infraestructura y poder distribuir tus espacios con tus propios almacenes, que tenerlos de terceros que te genera un ingreso mayor porque hay un pago de por medio, ¿no? Entonces, creo que ello que hay incrementándose más en la adición de sus propios almacenes. ¿Y cuáles son las principales características a considerar en un centro de almacenaje y por qué? Centro de almacenaje entendido como el almacén aduanero, como operador de comercio exterior, de por sí tiene varias regulaciones encima. La principal, justamente para tener la calidad de operador de comercio exterior, está la aduana, SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria, es la entidad que regula a los almacenes aduaneros. Ellos establecen a través de sus normativas del reglamento de la Ley General de Aduanas, la propia ley, el procedimiento de autorización de operadores, el DESPA PG 24, les brinda toda la serie de requisitos en infraestructura, en seguridad, en autorizaciones que debe contar esos almacenes. Te comento un poco, por ejemplo, cuáles son los principales requisitos que puede tener un almacén. Hoy en día, la aduana te pide que estos almacenes tengan un cerco perimétrico, que garanticen la seguridad de todas las mercancías, que tengan cámaras de seguridad, el perímetro mínimo, ya te piden hoy en día 5.000 metros cuadrados, por ejemplo, para el caso de los almacenes aduaneros del ámbito marítimo, te piden ese espacio,
te piden que tengan estos recintos que tienen sus almacenes, sean especializados, ya sea vinculados, mejor dicho, al tipo de mercancía. Si son para animales vivos, ok, tú tienes que tener tus recintos especiales. Que mercancías que de por sí, por su naturaleza y función, necesitan lugares especiales o condiciones especiales para su conservación, y aquí entran las cargas perecibles. Aquí entran los reefers. Ese tipo de mercancías que vayan a ser almacenados momentáneamente por reefers y este tipo de equipos, necesita contar con condiciones especiales, con implementos, con equipos y todas las medidas de seguridad que permitan la integridad de esa mercancía. Contar con un espacio para que la aduana pueda fiscalizarlo. Recordemos que los reefers están sujetos a fiscalización también, los reconocimientos físicos que se le conoce, todo debe estar demarcado, señalizado, tiene que tener balanzas, instrumentos, un sistema de registro de identificación de los datos de esos contenedores y toda la información, maquinarias, herramientas. Entonces, es un poco la información que de miras a la aduana, o SUNAT, mejor dicho, nos requiere los almacenes de por sí. O sea, es la base de todo, por así decirlo. Ahora, vayamos un poco ya a los específicos. ¿Qué quiere decir? Que son las entidades que regulan, depende del tipo de mercancía, que te van a pedir requerimientos adicionales. SENASA, por ejemplo, te requiere que tú tengas determinadas condiciones de salubridad y seguridad para que tú puedas almacenar mercancías que van a estar sujetas a consumo humano. Entonces, esos almacenes se regulan por diferentes normas y dependiendo del tipo de mercancías para poder almacenar todo esto, ¿no? Claro. Me mencionaste el DSG-24, así se... DESPA, DESPA, DESPA PG 24. VESPA PG PG 24. 24. P de Es el papá y... procedimiento de autorización. ¿Cómo? Digo, PG, P de papá, G de gato. Sí, así se llama, DESPA 24. PG Ok. 24. Ok, esa es una normativa, ¿no? Una normativa que habla de los requisitos generales específicos para los almacenes aduaneros. Exacto, es un procedimiento. Tenemos Listo. la Ley General de Aduanas, tenemos el reglamento de la Ley General de Aduanas y un procedimiento un poco más interno que se le dice procedimiento de autorización y categorización de operadores, que se le conoce entre códigos como el DESPA PG24. VESPA PG 24, ok, listo. Bueno, ahora pasamos a lo que son equipos contenedorizados. ¿Cuál es la falla más común en los equipos contenedorizados de frío? Ya. En los equipos de reefer hay diferentes tipos de fallas que se pueden presentar. Creo yo que la más común era algo que comentaba al inicio, el generador. ¿Por qué considero yo que esa es una de las fallas que más repercute o la más importante en lo que a mí concierne? Porque es este generador el que genera o le da, para la redundancia, le da toda la energía a este equipo, ¿no? Una falla en el generador, como este mismo te va a suministrar la energía y mantiene refrigerado, lo que hace, si te falla este generador, si se malogra este generador, te pierdes toda la cadena de frío. Se rompe la cadena de frío y lo que genera es que la temperatura baja a cero, se queda en cero. Si tú lo mandabas a un -6, que es súper elevada la temperatura, lógicamente, si tú lo mandabas a un 15, baja la temperatura. Y eso, lógicamente, hay determinados productos que al perder su cadena de frío, ya no se mantiene en el mismo estado. Por ejemplo, una exportación de espárragos. Si tú le bajas la cadena de frío, por ejemplo, si te malogra el generador, desenchufaste el generador. Ok, por unos 5 minutos, 2 horas que esté desconectado, 3 horas desconectado, baja la cadena de frío. Y tú lo vuelves a conectar, ok, recuperas. Pero esa ruptura hace que esa mercancía ya no llegue tal cual tenía que llegar al lugar de destino. O sea, se raja, pierde las condiciones de salubridad que deberían tener los espárragos para que puedan ser consumidas en el lugar de destino. Entonces, ese daño generador, el apagar el generador, todo ello genera un evidente perjuicio al cliente. Otro que considero importante es el mal seteo. Era algo que también te comentaba, el hecho de que mi mercancía tenga que estar a unos -5 grados y lo mandes a un 5 grados, un 15 grados, llega caliente en vez de llegar fría.
entonces no va a permanecer en ese estado todo el tiempo del traslado hasta el país de destino. Entonces es un riesgo. El daño al equipo del contenedor. ¿Cómo funciona esto? Me ha pasado, ¿no? En el puerto, conozco casos que al querer subirlo a la nave, chancas el contenedor, la grúa pórtica choca el contenedor contra un lado, se rompe, dañas los equipos, el generador, puedes dañar cualquier equipo que está ahí, el panel de temperatura, y ya no funciona igual. Ya el equipo pierde esa consistencia que debería tener y definitivamente pierdes tu mercancía, ¿no? Imagínate, una exportación de espárragos está en $75,000 y simplemente el hecho que tú le bajes 3 horas que te olvide pagar el generador, pierdas los espárragos por $75,000 y pierdas la mercancía. Claro. ¿Y cuál es el tiempo promedio que demora dar respuesta a las fallas? Depende, y creo que juega un papel muy importante las alertas. Si no me equivoco, los técnicos reefers tienen los equipos que le permiten ir monitoreando las temperaturas. Entonces, apenas hay una variación de temperatura, si tú le estás haciendo un correcto seguimiento a tu equipo, lo vas a poder alertar. O sea, lo vas a poder decir, oye, mira, el generador se ha apagado, préndelo. Mira, ha pasado esto, regresa a la planta del cliente, baja la mercancía, baja las granadas, baja la fruta, vuélvelo a meter a la cámara de frío, que es una cámara donde se congela otra vez, y después regrésalo, una vez que se arregle. Entonces, te permite alertar. No te podría dar un tiempo específico, depende de qué tan alerta estés. Entre más alerta estés, más rápido es tu reacción de poder encontrar una solución, ¿no? No sé si estás punto medio, se te hace más fácil regresar a puerto, se te hace más fácil regresar a planta de cliente, ¿no? Entonces, varía bastante eso. Claro. ¿Y cuánto es el porcentaje de equipos contenerizados de frío que han quedado inoperativos debido a una demora en la respuesta, ya sea del proveedor, si en caso es el proveedor quien se encarga de dar mantenimiento o reparación, o en caso del equipo de técnicos de reefer? ¿Cuántos quedarían operativos? No te podría dar un porcentaje, yo creo que te podría dar el porcentaje ya un almacén aduanero, probablemente el área operativa, el área de operaciones, que te puede estimar, porque entiendo que las reacciones son al momento, o sea, son ya. Entonces, darte un estimado de cuántos han quedado operativos, lo que procuramos es justamente que no queden operativos, porque el hecho que un reefer falle me genera un costo y al operador logístico le genera un gasto que el cliente no va a trasladar. Si no tenemos una reacción inmediata, lo que hace el cliente es, ok, si me dañó, tú me respondes por la mercancía. Entonces, no tratamos de que no queden inoperativos, ¿no? Luego, lo que hacemos es verificar antes de llevar, a entregar un contenedor al área de al área de cliente, mejor dicho, tiene que hacer una verificación del equipo, luego de entregárselo, durante el técnico hace la validación y luego después hacer el seguimiento. Ok. ¿Y qué requisitos y consideraciones se emplean para el cuidado y óptimo estado de los equipos contenedorizados? Dame un segundito, por favor, ¿me das? Un Claro, segundito. sí, 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 no te preocupes. Ya, discúlpeme ahí. Ujú. ¿Me repites la pregunta, por favor, la última? Sí, claro. ¿Qué requisitos y consideraciones se emplean para el cuidado y óptimo estado de los equipos contenerizados? Generalmente son las preinspecciones. Las Preinspección. preinspecciones nos ayudan a validar que el equipo esté en buen estado. Nos ayuda a poder identificar fallas que podamos... justo me está llamando el técnico, el jefe de distribución de rifas, que le Ujú. había hecho unas consultas para devolver la llamada, pero ya Ok. ahí le comento. Ujú. Como te decía, estas preinspecciones lo que nos ayudan es a identificar si el equipo está en buen estado. Tiene una falla, de tal manera que evita que se le entreguemos a un exportador o un importador que lo utilice y que en el trayecto pueda fallar, que en el trayecto pueda presentar
alteraciones, pueda presentar algún tipo de anomalías y que dañe, ponga en riesgo efectivamente la carga y a los operadores logísticos el incremento del costo logístico definitivamente, ¿no? Porque va a asumir todo eso. Entonces, creo que es un punto muy importante siempre la verificación continua, ¿no? Y correcta. ¿Por qué? Te Ujú, digo por qué correcta. Porque sucede mucho que algunos operadores logísticos hacen una verificación, o los técnicos, reefers de los operadores puertos también, no hacen ujú, una verificación correcta. Hacen, ok, solo voy a ver que los items, por ejemplo, mirilla, ¿no? Que esté bien, que funcione, que esté correcta. O internamente lo veo, pero nunca prendo el generador. Tú un contenedor para poder ver que está correcta, tienes que prenderlo y dejarlo por un tiempo, creo que son 10 o 15 minutos, encendido, creo, ahora lo voy a validar, encendido, de tal manera que tú puedas ver que todo funciona bien. Algunos no se toman todo el tiempo que debería tomarse esa preinspección. Lo apagan a los 5 minutos y asumen que ya está bien, pero la anomalía salta después. Entonces, una preinspección completa y correcta, ¿no? Por eso te decía, tiene que tomarse todo el detalle por detalle, se olvidó de hacer otra inspección a la mirilla, le hizo a esto, no le hizo al otro. Entonces, ujú. y eso que no hizo la inspección, falla. Y durante el traslado, ves que el exportador te dice, oye, está fallando, no prende el generador o no está, lo prende el generador, pero no está generando ese frío que debería estar, o no está la temperatura que debe de estar. Y definitivamente se pierde la mercancía, ¿no? Que es lo más riesgoso en este caso. Claro, porque en este caso sería primero, como tú comentas, la preinspección, que es eso de probar el contenedor 10, 15 minutos, como comentas, porque después también tengo entendido que para que llegara al CT del contenedor, o sea, saber a cuánto debe estar el contenedor para empezar a cargar. No, eso más lo ven en agro. Bueno, yo lo he visto en agro. em, Se toman un tiempo, ¿no? Como que tienen el contenedor tipo 6 horas prendidas, ¿no? Para que llegue a calibrar a su Exacto, temperatura necesaria y recién ahí empieza la carga, ¿no? Y ya se cierra el contenedor y eso se llama, bueno, el seteo. ¿A cuántos está el exacto. contenedor ya cargado? Eso es como... Exacto. Lo que te comento es la preinspección Ujú, es en el momento antes que lo tenga el exportador. O sea, ujú, antes que el operador logístico y que el puerto te entregue el contenedor a ti exportador, tienes que hacer ujú, tu preinspección. Luego se le claro. entregas al exportador y el exportador en su planta hace lo que tú me comentas, ¿no? De Ujú, tenerlo prendido hasta que llegue a la temperatura correcta para ujú, poder empezar a cargarlo con la mercancía que vaya a exportar. Entonces, que claro. colocan los cables, instalan, ven la temperatura, empiezan a llenar, cierran, vuelven a medir la temperatura de cada caja para que esté bien, Ujú, y empiezan a calibrar y hacerle seguimiento. ¿No? Eso es un poco lo que me comentas, si está bien. ujú, ok. ¿Y el control de temperatura ha sido un factor influyente en la cadena de frío para los operadores logísticos? ¿Y cuál ha sido su impacto en la trazabilidad de la cadena de frío y por qué? Es un gran impacto. El control de temperatura es la base de. Sin el control de temperatura, primero, sin la carta de temperatura no tendríamos sobre qué trabajar, porque la carta de temperatura es la que nos da los estándares de cómo tenemos que calibrar en qué temperatura debería estar ese contenedor. Y el control de temperatura lo que hace es validar que ese porcentaje de temperatura que tú me diste sea el correcto durante todo el trayecto. Si en algún momento en un control de temperatura yo veo que la temperatura sube demasiado, que está muy lejos de rango, un 16, 16.5 es normal, pero un 20, un 22, un 30 ya es demasiado. Ujú, Entonces, ese control que yo le hago al reefer es muy importante para evitar un posterior daño o poder romper y actuar en el momento para evitar posibles daños. Si yo ha pasado muchos operadores logísticos que simplemente entregan la carga y no le hacen un seguimiento de la temperatura, y luego al día siguiente, cuando llega al puerto, se dan cuenta, uy, llegó, no sé, llegó a una temperatura que no debía y nunca se dieron cuenta en qué momento bajó la temperatura porque nunca le hicieron seguimiento, ujú, pudiendo verle ese seguimiento para poder contrarrestar eso, conectar, ver la manera de arreglar eso, ¿no? Ese caso que puede haberse dado. ujú. Ok, entonces el impacto de la cadena de frío, o sea, el impacto de la temperatura en la trazabilidad de la cadena de frío sí es bastante, o sea, se debe considerar, evaluar la temperatura en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles de la cadena logística para asegurar de que se preserve, ¿no? Exacto, tiene que ser un control
total, integral y por todos los partícipes, ¿no? Si se lo entregas al exportador, tienes que hacer el control, el puerto tiene que hacer el control de cómo está recibiendo, la línea en la nave tiene que hacer el control, el almacén tiene que hacer el control, todos los operadores que te vengan deberían hacer control. Bueno, y es un punto que iba a comentar al final, que uno de los principales problemas es que a veces no todos los operadores le hacen el control, ¿no? No todos le hacen el seguimiento que deberían para poder evitar cualquier daño a la mercancía. Ok. Y en su opinión, ¿cuáles han sido los factores y procesos más importantes en la trazabilidad de la cadena de frío que influyeron en la gestión logística durante el periodo 2016-2020? Mm, ¿Cuáles han sido, me dices, las... Los factores y Ujú. procesos más importantes en la trazabilidad de la cadena de frío que influyeron en su gestión logística durante el periodo 2016-2020? Yo creo que el proceso de preinspección. Yo Ujú, creo que ese es el proceso que donde nace todo y donde te puede prevenir muchas cosas. Yo creo que una correcta preinspección te puede ayudar a evitar daños futuros, y eso complementado, sumado también con un correcto, ¿cómo te puedo decir? Un trabajo muy idóneo. ¿Cómo lo describo en un caso práctico, ¿no? ujú. Este, los operadores tienen que ser muy responsables en el control. La mayoría de casos de daños de carga no se han dado por generadores fallados, ¿ah? Se han Ujú, dado porque apagaron el generador cuando debía estar prendido. Prender y apagar no es algo muy complicado. ujú, Se dieron porque setearon mal el contenedor. O sea, porque decía -5 y le colocaste +5. Decía 15 y le colocas -15. Por y no hacer seguimiento de la carta de temperatura. Y enfoco bastante porque creo yo que son uno de los factores más importantes, que depende mucho de la responsabilidad de cada participante de toda esta cadena, ¿no? Yo creo que si no sé, la línea entrega un contenedor en buen estado, te va a generar que todo el trayecto también no tengas problemas. Si la línea que, no sé, te entrega un contenedor con un generador dañado, te va a generar que a mitad del trayecto esa carga, la mercancía se pierda su cadena de frío, te va a generar que esté dañada, te puede generar mil cosas. ujú. Entonces, el no correcto, el no hacer bien las funciones de cada operador, de cada participante, te puede generar muchas cosas. Y creo que yo que es uno de los factores más importantes. Ok, se podría, con lo que tú me comentas, podríamos afirmar que la comunicación o el transporte de información, el traslado de información, también podría ser un factor importante. Por, Definitivamente, Ujú, porque ha pasado bastante que un operador A te dice, por si acaso, acá la temperatura es 15, el otro le dice 15, y de ahí no sé cómo llegó a -15. Entonces, un operador puede tener bien información, el otro tiene bien información, pero llega el tercero y se pierde la información o omite la información. Ese tema de la temperatura no pasa por un operador. El exportador, agencia de aduana, almacén, puerto y línea. Te menciono a 5. Entonces, en algún momento de todos estos 5, en algún momento esa temperatura o ese número se puede perder. Y automáticamente se pierde acá, se pierde acá y se pierde acá. Y ujú, la mercancía se daña. Entonces, tiene que haber un correcto traslado de información, definitivamente, ¿no? claro. Bueno, ¿considera usted que el almacenaje, los proveedores de equipos contenerizados y los dispositivos de control de temperatura influyen en el desarrollo de la cadena de frío? Los, mmm, ¿Me repite lo último? Los Ujú. equipos Y contenerizados. ¿considera usted que el almacenaje, los proveedores de equipos contenedorizados y los dispositivos de control de temperatura influyen en el desarrollo de la cadena de frío? Sí, definitivamente. El almacenaje, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? Casuísticamente hablando, eh, tú tienes que entregar la carga luego de llenada todo al puerto, ¿ya? El puerto lo va a tener, y para recibirte contenedores reefer tiene que tener tomas eléctricas, ¿ya?
sucede bastante que los puertos no tienen la capacidad y no tienen toma eléctrica. Entonces, si yo voy para ingresar mi contenedor a las 8, estoy 9, 10, 11, 12 y nunca hubieron las tomas eléctricas. Llego, me dicen, no hay toma, regresa después. Ok, súmale 1 hora de regreso y otra hora de vida. Entonces, todo ese tiempo tu contenedor está sin la cadena de frío, está desconectado. No tienes la toma eléctrica para poder continuar y que la mercancía se mantenga. Entonces, a nivel de almacén, yo sé que el puerto no brinda el servicio de almacenaje como tal, pero sí de alguna manera conecta, porque él es el siguiente en la cadena logística, él es el siguiente que tiene que tener el contenedor, y no tiene los medios ni la infraestructura necesaria para poder tenerlo. Y así puede pasar con un almacén. El almacén debe tener la infraestructura necesaria para que tú puedas tener los contenedores reefer ahí almacenados para la redundancia. Entonces, es un punto importante. Y lo segundo, lo que comentas, los proveedores de equipos contenerizados también es importante, porque los proveedores de estos equipos, cuando te los venden, también te dan una garantía. Los proveedores de los equipos o de las piezas de un contenedor también te dan una garantía. Entonces, cuando algo se daña, tú los devuelves a ellos para que te lo arreglen. Y es responsabilidad de ellos arreglarlo bien. Casuísticamente, hay muchas situaciones en las que los proveedores no han hecho un buen arreglo de estos equipos, ya sean de los contenedores o ya sean de las piezas. Entonces, ¿qué te genera una mala instalación, mala reparación? Que tu mercadería se vuelva a dañar, que se dañe, que le entregues mal una carga a un cliente. Y acá viene también el tema otra vez, y recalco, la preinspección. Porque si a mí mi proveedor de contenedor, mi proveedor de piezas me está dando mal reparado, yo para eso hago la preinspección, para que yo me pueda identificar ahí si está bien o está mal, para que pase al siguiente salto de la cadena, que es el exportador. Entonces aquí viene, yo creo que eso es muy importante, esos dos puntos, ¿no? Tanto el almacenaje como los proveedores de equipos influyen bastante en el desarrollo de toda esta cadena logística y la cadena del frío, ¿no? Ok. Bueno, para cerrar, quisiera consultarle si usted desea agregar algún comentario final o darme algún aporte adicional sobre el tema en estudio. Bueno, es un tema muy, muy bueno. Es no muy investigado definitivamente, específicamente el tema de los reefers. Es un tema muy complejo, es un tema nuevo de repente que ha surgido un poco por el tema de las vacunas y toda esta coyuntura. Recalco algo muy importante y es la responsabilidad de los operadores logísticos que tienen en todo ese traslado, ¿no? Creo que son los más influyentes en toda esta cadena logística, ¿no? Los proveedores o los operadores logísticos jugamos un rol muy importante en toda la cadena. Entonces, brindar un correcto servicio, brindar los alcances necesarios, hacer un correcto, muy correctas las funciones que podemos tener, va a concadenar o va a generar que simplemente la cadena logística se dé como deba de darse, ¿no? Que sea idónea, correcta, y que el cliente o que esta mercancía nunca se dañe, que no se pierda, que llegue a destino bien, que pueda ser vendida y que no afecte, sobre todo porque los más afectados con un daño son los exportadores o los clientes, pero también son los operadores logísticos, porque ellos responden, justamente, tienen que resarcir ese daño. Si un operador genera un daño, tiene que resarcirlo. Entonces, asumiría una pérdida de la mercancía. Así es muy importante todo esto. Ok. Bueno, Gladys, bueno, agradecer mucho por todo lo que me has podido comentar. Sé que toda la información que me has brindado va a servirnos, va a ser de mucha ayuda para poder desarrollar nuestra tesis, ¿no? Ya esta fase final en la que nos encontramos. Y muchas gracias por tu tiempo. Sí. No, gracias a ustedes. Cualquier cosa igual para ayudarlos. Justo como les comentaba, bueno, y ya con comentario final, dejamos normal la grabación. Justo estaba hablando, me estaba hablando el chico que te comento que es el especialista en Reefer, ¿no? Es el jefe prácticamente de todos los técnicos Reefer, maneja todo eso, el derecho de APBs. Voy a ver si de repente alguna de las preguntas que no te he podido responder me las puede alcanzar él, cosa que te las puedo brindar y las puedes complementar.